Un cordial saludo a todos los que me acompañan. Mi nombre es César Aguilar y estamos acá para conversar sobre el registro sónico dipolar. Hagamos ruido. Una alusión a la naturaleza acústica de este registro, pero también a la necesidad de tener mayor literatura en español que permita conocer los usos de este registro en la caracterización petrofísica y no solamente usarlo para calibrar la respuesta de la sísmica. Hacer este video me emociona porque siento que puede ser de utilidad a los que, como yo, se han visto en la necesidad de recurrir al autoaprendizaje. La agenda será el problema, conceptos básicos, preprocesamiento, procesamiento y cálculos a partir del registro sónico dipolar y la anisotropía acústica. ¿Tienes listo tu café? Empecemos. Yacimientos con permeabilidad de matriz limitada en todo el mundo dependen de la presencia de redes fracturas naturales para poder establecer una conectividad entre los fluidos en el yacimiento y el pozo. Por eso, caracterizar las redes fracturas es fundamental. Por eso, en este ejemplo de México, con la combinación de registros de imágenes y sónico dipolar, se identificaron las zonas que tenían mayor anisotropía acústica y concordaron bastante bien con las zonas donde el mood logging reportaba un aumento en lo que es la concentración de gas. Acá tenemos la concentración de gas y en color verde están las zonas que tenían mayor cantidad de anisotropía acústica. También en yacimientos carbonáticos la porosidad secundaria en muchas ocasiones es la encargada de gran parte del almacenaje de los hidrocarburos y por eso es fundamental diferenciar lo que es la porosidad primaria de la porosidad secundaria. También lo que es la predicción de permeabilidad en intervalos hiposo sin núcleo es una tarea necesaria para la caracterización del yacimiento y depende del conocimiento de la geometría del poro. Acá podemos ver la combinación de microtomografía 3D y las distribuciones del diámetro del poro en 4 muestras. Y podemos ver que el poro es mayor en las muestras que son 1 y 2 y también que la muestra 4 tiene un comportamiento bimodal, señal de su heterogeneidad. Esta muestra es la que es de carbonato, a diferencia de las otras 3 que es de areniscas. Otro problema es el impacto de la resolución vertical, que puede ser muy severo dependiendo del espesor de las capas, lo cual está asociado al ambiente de depositación. Los yacimientos laminares son un reto para la mayoría de las herramientas de perfilaje. La presencia de todas estas laminaciones genera anisotropía acústica que puede alertar sobre la necesidad de capturar registros de imágenes e inducción de múltiples componentes para obtener la saturación de agua real de la zona. Otro problema es realizar operaciones de perforación con el menor daño a la formación, en forma que es rápida, segura y económica. Todo esto requiere un conocimiento de las propiedades mecánicas de la roca y mediante la integración de datos de núcleo, sónico dipolar y registro de imágenes, acá los autores construyeron una ventana de lodo operacional que permitió al operador perforar de esa forma rápida, segura y económica. Las propiedades mecánicas de la roca dependen de la composición mineralógica de la misma. Los ensayos de laboratorio así lo demuestran. Extrapolar valores de otros intervalos de una forma simplista afectarán al modelo geomecánico y por ende el diseño del fracturamiento hidráulico. En shale plays de USA, como la formación Bacon, podemos apreciar aquí a la izquierda una comparación del histograma de frecuencia del módulo de Young. Y es notoria la amplia variación existente entre estas dos unidades, claramente diferenciables por su composición mineralógica. A la derecha hay una tabla completa de comparación entre las diferentes litofacies en términos de sus propiedades mecánicas. Un muy notable ejemplo de estos autores que ganó premio entre los mejores papers del simposio anual SPWLA en 2003. En resumen, esta serie de complicados problemas se solucionan con la combinación de datos de núcleo y registros sónicos dipolares, obteniendo así modelos optimizados, teniendo como valor agregado conocimiento de las propiedades mecánicas de la roca, mejorando la selección de zonas a ser perforadas, optimizando trayectorias de perforación
y estrategias de completación. También permite predecir el índice de fragilidad que permitirá la mejor selección de las zonas a ser fracturadas en yacimientos no convencionales. También permite determinar las zonas fracturadas, ya sean naturales para caracterizar o inducidas durante la perforación, y esto permite optimizar la misma. Finalmente también se puede predecir la permeabilidad a partir de las ondas Stoneley. Veamos entonces unos conceptos básicos. Comenzando con las propiedades mecánicas de la roca y el módulo de Young o módulo de elasticidad longitudinal, el cual es un parámetro que caracteriza el comportamiento de un material elástico según la dirección en la que se aplica una fuerza. En esa relación, en ese gráfico cruzado, esfuerzo de formación, el módulo de Young representa la pendiente de la curva. Rocas que tienen un módulo de Young bajo son dúctiles, y si tienen un módulo de Young alto son frágiles. Las rocas frágiles son más fáciles de fracturar hidráulicamente. Las formaciones suaves como lutitas pueden tener módulos de Young que van entre 100.000 y 1.000.000 de PSI, comparados con arenijas que pueden estar entre rango bastante alto, entre 2 millones y 10 millones. Y las formaciones duras como las calizas, que sí tienen un módulo de Young bastante alto, entre 8 millones y 12 millones de PSI. El coeficiente de Poisson es una constante elástica que proporciona una medida del estrechamiento de la sección de un prisma del material elástico lineal e isótropo cuando se estira longitudinalmente y se adelgaza en las direcciones perpendiculares a la del estiramiento. En resumen, es una relación entre la deformación radial y la axial. Y el módulo de compresibilidad de un material que mide su resistencia a la compresión uniforme y por tanto indica el aumento de la presión requerida para causar una disminución unitaria del volumen dado. Cuanto a los tipos de onda, tenemos lo que son las ondas compresionales, que es una onda volumétrica elástica u onda acústica en la que las partículas oscilan en la dirección de la propagación de la onda. También tenemos las ondas de cizalla, que es una onda volumétrica elástica en la que las partículas oscilan en dirección perpendicular a la dirección en la que se propaga la onda. Las ondas S u ondas de corte se propagan más lentamente que las ondas compresionales o ondas P, y no pueden propagarse a través de los fluidos porque los fluidos no sustentan el esfuerzo constante. También tenemos las ondas Stoneley, que es un tipo de onda de interfaz de superficie con gran amplitud, baja frecuencia y poca dispersión comparada con las otras ondas generadas por el registro sónico. Las ondas Stoneley pueden propagarse a lo largo de una interfaz sólido-fluido, tal como a lo largo de las paredes de un pozo lleno de fluido, y constituyen la principal componente de baja frecuencia de la señal generada por las fuentes sónicas en un pozo. El análisis de las ondas Stoneley permite la estimación de la localización de las fracturas y también la permeabilidad de la formación. Veamos ahora el principio de medición. El principio de medición genérico, en su forma más simple, un registro sónico está compuesto de un transmisor de alta frecuencia que emite un pulso de sonido y un receptor que lo detecta. En ese sentido se mediría el tiempo que tarda en atravesar la señal un pie de formación. La propagación del sonido es un fenómeno bastante complejo, y debido a esta complejidad las compañías de servicios generalmente forman un especialista de interpretación de registros acústicos a hoyo desnudo y entubado. En esta presentación esperamos sentar las bases para que ustedes en el futuro puedan comunicarse con esos especialistas y obtener el máximo valor de este registro. Existen toda una serie de factores que afectan al registro sónico y debemos tener en cuenta, tales como la litología, fluidos contenidos en el hoyo y la formación, estado del hoyo, buzamiento de las capas, discontinuidades estructurales, ya sean fallas o fracturas. El principio de medición del sónico dipolar, esta herramienta ofrece múltiples estaciones axiales en un arreglo de receptores de espaciamiento definido que puede estar entre 4 o 8 pies dependiendo de la compañía de servicio. Cada estación posee múltiples receptores. En cada extremo del arreglo de receptores se instala un transmisor monopolar
otro transmisor que está un poco más lejano monopolar y dos transmisores dipolares orientados en sentido ortogonal un poco más alejados en la herramienta. Cada uno de los dos transmisores dipolares han colocados en un dispositivo vibratorio compuesto por un motor electromagnético instalado en un cilindro suspendido en la herramienta. Este mecanismo genera una señal dipolar de alta presión sin inducir vibraciones en la cubierta. La fuente vibratoria puede ser operada en diferentes modos. También podemos generar una señal con un barrido de frecuencia que va a tener una duración mayor que las fuentes dipolares de banda angosta, lo que proveerá más energía dipolar a la formación. Y esto facilitará el capturar los datos en formaciones que anteriormente eran un problema para este registro, como eran las formaciones muy lentas o altamente porosas. También vemos aquí en la figura las características ranuras de la herramienta sónica para asegurar que cualquier arribo directo que venga desde el cuerpo de la herramienta sea más lento que un arribo que venga desde la formación. El diagrama esquemático del sónico dipolar está compuesto por transmisores monopolares y dipolares, luego una zona de aislamiento que impida generar respuestas anómalas en los receptores y por eso es sumamente importante esta zona. Luego tendremos una estación de múltiples receptores y finalmente la zona de almacenaje de datos. Recuerden siempre solicitar la configuración mecánica de la herramienta que esté en el informe de interpretación, ya que debemos conocer la configuración y longitudes exactas de cada uno de estos módulos para poder procesar este registro. En lo que son las especificaciones del sónico dipolar, debemos considerar que tiene una velocidad de perfilaje bastante alta, de unos 1800 pies por hora. Su resolución vertical estándar es 4 pies, aun cuando puede ser aumentada con procesamientos especiales. Su exactitud promedio es del 2%. La profundidad de investigación promedia puede estar entre 6 y 10 pulgadas y puede ser capturado en cualquier clase de lodos. Y la herramienta soporta altas temperaturas. Tengamos presente que el tren de onda es un dato vectorial. Por lo tanto, solo puede ser almacenado en formatos de LIS. A cada profundidad llega un tren de onda en función del tiempo con múltiples receptores que tiene la herramienta. Las líneas ahí dibujadas indican lo que parece ser la correlación probable de varios componentes de forma de onda a través del arreglo de serie. Estas líneas de correlación son inclinadas, dado que llegan más tarde en los receptores que están más distantes. Acá vamos a tener los diferentes receptores y la pendiente de esta recta se llama MUBAU, la relación en microsegundos por pie del tiempo en microsegundos sobre el eje horizontal y la distancia en pies en el eje vertical. El MUBAU, por tanto, representa la lentitud, el inverso de la velocidad del componente de la onda. Mientras más grande sea el MUBAU, más grande es la lentitud. El primer componente que verán ahí es la onda compresional. Luego tendremos lo que es la onda de cizalla o corte y en final lo que es la onda Stoneley. Acá también tenemos una imagen de un software de última generación donde podemos ver tanto en tiempo como con frecuencia y la línea de MUBAU. Acá tenemos dos imágenes, una a la izquierda y una a la derecha, donde tenemos el tiempo con los receptores. ¿Cuál de las dos opciones A o B es físicamente correcta? Por favor, dejen sus respuestas en los comentarios del video. Debemos considerar que el registro sónico dipolar tiene múltiples modos de adquisición que pueden usarse simultáneamente en una sola corrida, permitiendo obtener diferentes datos capturados en forma óptica para realizar un objetivo. Siempre consulta con tu compañía de servicio los modos que serán adquiridos y que queden bien establecidos en el reporte los datos y parámetros de adquisición usados y el nombre de la curva de la data cruda generada para cada modo.
Si han cargado algún dato de sónico dipolar de un punto de Lie, seguramente se han preguntado por qué hay 3 o 4 curvas de tiempo de tránsito de corto, compresional. Es por esto, porque tienes diferentes modos de adquisición, todos en la misma corrida. Los diferentes modos de adquisición podemos mencionar el dipolar, que quieren datos para cada transmisor cruzado y permite hallar el tiempo de corte en todo tipo de formaciones. Lo que es el dipolar cruzado, se obtienen trenes de onda tanto alineados como en los receptores cruzados. Y esto permite hallar lo que es muy bien la anisotropía acústica. El modo de adquisición Stoneley es un pulso de baja frecuencia y permite identificar fracturas y estimar permeabilidad. El modo PIS se adquieren datos para cada transmisor monopolar y permite hallar lo que es el tiempo compresional y el tiempo de corte en las formaciones que son rápidas. Y también tenemos el modo de primer arribo, donde se adquieren datos para el primer arribo solamente. Y por ende solamente permite estimar el tiempo compresional. El flujo de trabajo del registro sónico dipolar incluye un preprocesamiento en el cual vamos a hacer ajuste en profundidad y la aplicación de los filtros de los trenes de onda para tener el dato en la mejor condición posible. Posteriormente se debe realizar un procesamiento basado en el mapa de semblanza que permita seleccionar el mejor tiempo de tránsito de las ondas compresionales y de corte y Stoneley. Luego de este procesamiento es que efectivamente tendremos los tiempos de tránsito que usaremos para nuestros cálculos, ya sean cálculo de porosidad, identificación de litología, propiedades mecánicas, anisotropía acústica, permeabilidad. Hablemos un poco acerca del procesamiento y los filtros necesarios para obtener la mejor respuesta. Tenemos en primer lugar lo que es el filtro de tiempo promedio, que se emplea para remover eventos regulares, por ejemplo baja frecuencia, al calcular un promedio en función del tiempo y sustraerlo del atributo original. Aquí vamos a observar el dato original, este es ya el dato filtrado y aquí vemos que teníamos cierto ruido que ya no se observa una vez filtrado el dato. También tenemos lo que es el filtro de profundidad promedio, que se emplea para remover eventos regulares de, por ejemplo, ruido en el casing, al calcular un promedio en función de la profundidad y sustraerlo del dato original. Acá tenemos unas señales que teníamos en el casing que son removidos una vez que se han filtrado los datos. Acá tenemos otro ejemplo de filtro de profundidad promedio en el cual igualmente se removieron los datos del case. Los filtros de frecuencia se emplean para remover frecuencias no deseadas. Acá teníamos el dato original y ya el dato filtrado, donde se pudieron remover y minimizar el impacto de estas frecuencias no deseadas. Otro ejemplo de filtro de frecuencia para remover las frecuencias no deseadas. Luego de que hemos aplicado todos estos filtros y ya tenemos el dato en las óptimas condiciones, es que podemos procesar el registro. Para procesar el registro usamos lo que es la técnica de coherencia que fue ideada por Kimball y Marcetta en 1984, calculando la lentitud de la formación de las formas de las ondas registradas por el arreglo de las diferentes herramientas acústicas. El resultado de este proceso es una colección de picos de semblanza en un plano lentitud-tiempo. A cada profundidad, los picos pueden representar llegadas de forma de onda diferentes propagándose a través de la serie. Proceso que calcula automáticamente, nivel por nivel, el move-out, que ya fue explicado, y las lentitudes de varios componentes en el frente de onda que muestran correlación. Esto entonces produce planos de contorno de coherencia como el mostrado en la figura acá y acá. A partir de ese mapa de semblanza podemos generar una proyección en una vista 2D, que es un registro de proyección con profundidad a lo largo de todo el intervalo
deseado. Acá tenemos un ejemplo del módulo de un software de última generación que calcula el registro de proyección. Después de que ha sido realizado, por fin podremos generar nuestro DT. Debemos considerar que en el registro de proyección por esta zona pasaría el DT compresional y por esta zona el de corte. Pero no creas que hay que dibujarlo a mano. Para reducir el tiempo de respuesta y aumentar la certidumbre se requiere un algoritmo de selección que permita construir automáticamente una curva que una todos los picos correspondientes a la misma llegada de forma de onda. Por ejemplo, usando algoritmos bayesianos que rastrean objetivos, usando métodos probabilísticos para probar la continuidad de los picos y clasificarlos versus la profundidad. Luego sí se realiza una parte de humanización para la selección de las zonas complejas, por ejemplo, donde tenemos derrumbe de hoyo. Acá tenemos un ejemplo de lo que es la selección del DT óptimo en la cuenca del lago de Maracaibo. El DT compresional fue seleccionado con el modo de adquisición monopolar y el DT de corte fue seleccionado usando la proyección del dipolo más lejano que estaba menos afectado por el estado del hoyo. El mensaje acá entonces para ustedes es que se van realizando múltiples registros de proyección de acuerdo a las diferentes adquisiciones realizadas para seleccionar el valor más representativo de los diferentes trenes de onda. Un trabajo laborioso y delicado. Acá tenemos otro ejemplo donde el tren compresional se ajusta perfectamente en el registro de proyección del modo monopolar, mientras que en el ejemplo de la derecha podemos observar que el DT compresional de corte y Stoney se ajusta en las tres proyecciones. El desarrollo de las herramientas sónicas tiene por objeto maximizar la relación señal-ruido y facilitar la interpretación. Acá tenemos un ejemplo de dos desarrollos de herramientas de una compañía de servicio y vemos como en la herramienta de última generación que está a la derecha, el registro de proyección es más conclusivo sobre la zona donde está el mejor DT, aumentando la confianza en el resultado final. Ya con un poco de música porque queríamos hacer ruido con nuestro registro sónico, entonces vamos a ver los cálculos que tenemos a partir del registro sónico. Lo que es la fórmula del cálculo de porosidad es muy similar a lo que es el registro de Robbie, donde la porosidad es función del tiempo de tránsito medido por la herramienta, el tiempo de tránsito en la matriz y en los fluidos. Cada formación tiene su tiempo de tránsito característico. Se recomienda el uso del registro sónico para el cálculo de porosidad en formaciones compactas y rápidas, para minimizar el efecto que la falta de compactación original de retrasar las ondas y hacerlas parecer más lentas y por ende más porosas de lo que en realidad son. Un factor de corrección por compactación puede ser usado para minimizar este efecto adverso. Lo que es el registro sónico para el cálculo de porosidad secundaria es bastante importante. Los registros de densidad de neutrón consideran la porosidad total de la roca, mientras las ondas acústicas se propagan en el medio interconectado. Así que la diferencia entre los dos registros se puede considerar como la porosidad secundaria de la formación. Aquí van a ver un ejemplo presentado por estos autores donde se puede comparar la porosidad secundaria obtenida por esta vía con una porosidad secundaria obtenida a partir de los registros de imágenes, al considerar el exceso de conductividad generado por los espacios conductivos aislados. Existe muy buen cotejo entre estas dos fuentes de información en este ejemplo. Otra aplicación muy importante es lo que es la identificación de litología. Un gráfico cruzado entre el tiempo compresional en el eje X y la relación entre las velocidades compresionales y de corte es un buen indicador de litología. Las formaciones carbonáticas más rápidas tienen un menor tiempo compresional
y de diferencia entre las velocidades compresionales y de cortes. Son menores que en formaciones de areniscas o sedimentos no consolidados. Debemos considerar el efecto que tiene el gas de aumentar el tiempo de tránsito y disminuir la relación BPBS. Aquí van a ver dos ejemplos con data real de la cuenca del lago de Maracaibo, cómo se puede discriminar usando el gráfico de BPBS versus DT compresional entre lo que son yacimientos siliciclásticos a la izquierda y carbonatos a la derecha. La escala de colores permite ver variaciones con profundidad. En el caso de la izquierda podemos apreciar cómo los valores más someros en color azul tienen un comportamiento no consolidado de acuerdo al gráfico y concuerda con lo que sucede en la realidad. Aquí van a tener un ejercicio. ¿Qué tipo de litología hay acá presente? Deje sus respuestas en los comentarios. También muy importante lo que es el efecto de compactación sobre la velocidad, ya sea tanto en carbonatos como en areniscas. Este es un ejemplo clásico de cómo las velocidades aumentan a medida que se profundiza, señal de que los sedimentos se hacen más compactos a medida que aumenta el soterramiento. Por eso la tendencia tiene esa pendiente. También muy importante es lo que son las propiedades mecánicas de la roca a partir de los registros sónicos. Se le llama en este caso propiedades dinámicas cuando son calculadas a partir de registros y se usan para beneficiar lo que es la planificación de fracturamiento, control de arena, diseño de perforación, y se debe correlacionar con los datos obtenidos de núcleo, que en este caso se llaman propiedades mecánicas estáticas cuando son obtenidas por esta vía. Debemos considerar que los análisis de núcleo geomecánicos son bastante costosos y por ende son poco frecuentes y se debe usar lo que es la data de registro sónico dipolar para extrapolar a gran parte de los pozos del yacimiento. También importante es lo que es la predicción de permeabilidad a partir de registro sónico. Por ejemplo, a partir de la onda Stoneley se puede hacer un primer lugar lo que es calcular la lentitud teórica de la zona no permeable con lo que sería el DT de Stoneley calculado con esa sencilla ecuación. Debemos considerar que en la roca porosa y permeable la velocidad de las ondas Stoneley es menor que en formaciones duras de baja porosidad. En rocas porosas y permeables su amplitud también es más baja, con excepción que haya fracturas, que hace aumentar su amplitud notablemente. Entonces, aquí vamos a colocar en este gráfico teórico, vemos que por encima de lo que es esa pendiente del valor teórico, tendremos lo que es un aumento por permeabilidad y por debajo efectos anisotrópicos. Luego finalmente vamos a calcular un índice entre la lentitud teórica y la lentitud real del registro, aplicando esa sencilla relación entre el tiempo de Stoneley medio en el registro y el calculado teóricamente. De esta forma, aplicando ese flujo de trabajo, los autores, con una relación entre el índice de Stoneley y la permeabilidad medida del núcleo, pudieron predecir la permeabilidad. Podemos observar que ellos vieron que tenían una relación con esta línea que daba una clara tendencia de correlación entre el log de permeabilidad y la onda Stoneley, pero con un bajo coeficiente de correlación. Entonces, para mejorar las respuestas, realizaron una ecuación para la zona que tenía bajo volumen de arcilla y otro para las zonas arcillosas. Y le quedó entonces una ecuación con un condicional. Ahora veamos lo que es ya la anisotropía acústica. La alineación espacial de los granos minerales, las capas, las fracturas o el esfuerzo
hacen que la velocidad de las ondas varíe con la dirección. Por eso es que esta propiedad se conoce como anisotropía acústica. Las ondas de corte cumplen con este principio y el análisis de la diferencia entre las ondas de corte rápida y lentas pueden ser analizadas usando la técnica de rotación de Alford gracias a la configuración del registro sónico dipolar que permite capturar 4 sets de tren de ondas, 2 directas de los componentes directos XX y YY y 2 cruzadas XY y YX. En una formación que es isotrópica homogénea, las ondas de corte no se dividen en un componente rápido y una lenta. La propagación es homogénea. De manera que las dos curvas de dispersión de las ondas flexurales observadas poseen respuestas sísmicas idénticas. Cuando hay anisotropía ya de la formación intrínseca, tales como en las rutitas o formaciones fracturadas, las curvas de dispersión de las ondas de corte rápidas y las lentas se separan entre sí, que sería este caso que tenemos acá. En formaciones que han experimentado daño inducido por la perforación y que están próximas a la falla, pero que de lo contrario son heterogéneas isotrópicas, las dos curvas de dispersión son idénticas, aunque muestran una lentitud mucho mayor en las formaciones, en las frecuencias altas, que la dispersión que es modelada por una formación isotrópica homogénea. Entonces la respuesta que tenemos es esta y la que debería ser es esta. En formaciones con anisotropía inducida por esfuerzos, las curvas de dispersión de las ondas de corte rápida y lentas se cruzan entre sí. Y observamos este evento que tenemos acá. Acá tenemos lo que es un análisis de dispersión de un pozo real de la cuenca del lago de Maracaibo, donde podemos ver que las ondas lentas y rápidas se cruzan, señal de que existe anisotropía inducida por esfuerzo. También tenemos lo que son las anisotropías de energía, que es el porcentaje de las componentes cruzadas con respecto a las componentes directas. Mientras mayor sea esta diferencia de energía, mayor será la anisotropía de la formación. En este track que vemos acá, la energía aumenta hacia la derecha. Luego también tenemos lo que es la anisotropía de lentitud, que es la diferencia que hay entre las lentitudes rápidas y lentas calculadas en el procesamiento de semblanza, que serían, la anisotropía de lentitud sería en este track la curva azul que aumenta hacia la derecha. Y la anisotropía de tiempo de viaje, que es la diferencia entre los tiempos de arribo de las ondas de corte rápidas y lentas, que estaría en color amarillo en este track y aumenta hacia la izquierda. Entonces, cuando analizamos esas tres diferencias que hay, podemos hacer lo que es un mapa de anisotropía que vemos en el último track como una imagen donde veamos en color naranja significa que es la zona que tiene la mayor tendencia a tener anisotropía acústica. Esta es la zona que después debemos vincular a si está originada por fractura, por laminaciones, por lutita o fracturas inducidas. Acá se puede observar la alta anisotropía de energía en un ejemplo real de la cuenca del lago de Maracaibo, en las zonas que el registro de imagen indica que también hay alta densidad de fracturas semiabiertas. Es importante correlacionar ambas fuentes de información, ya que a diferencia de los registros de imágenes de poca profundidad de investigación, los registros sónicos tienen una profundidad, estudian un volumen mayor de la roca, permitiendo conocer que estas fracturas interpretadas en el registro de imágenes en realidad afectan bastante la roca.
Acá podemos ver un ejemplo de una zona isotrópica que no tiene anisotropía acústica. De acuerdo al registro sónico dipolar, existe poca diferencia de energía entre las ondas de corte rápidas y lentas, sus lentitudes y sus tiempos de arribo. Por eso en el mapa de anisotropía vemos todo en color oscuro. El registro de imagen indica que existen algunas laminaciones, pero sin mayor importancia. Acá un ejemplo de anisotropía, pero ya en un yacimiento ciclástico se presume laminar. En esta arenisca donde la resistividad ronda los 25 ohmios metros, está bastante alejado de la lectura normal de una zona de agua de 8 ohmios metros, que ha sido subestimada hasta la fecha. Y es una oportunidad considerando que el registro de imágenes muestra que hay muchas laminaciones de un cuarto de pie de espesor y el registro sónico hacia el tope indica que existe anisotropía acústica intrínseca. En total son 8 pies de ANP con buena extensión lateral. Aquí es importante indicar que la zona tiene más de 30% de porosidad. Es una zona relativamente poco consolidada y aún el registro sónico dipolar toma datos de una forma excelente. Nuestras conclusiones serían que el registro sónico dipolar genera valor para la caracterización de yacimientos en formas muy variadas. Usarlo simplemente para calibrar datos sísmicos es subestimar sus funcionalidades. La posibilidad de determinar la anisotropía acústica usando el registro sónico dipolar le brinda la posibilidad de detectar fracturas naturales inducidas y zonas laminares. En yacimientos carbonáticos apretados, la combinación de registro de imágenes con el registro sónico dipolar brinda la valiosa oportunidad de usar la excelente resolución vertical del registro de imágenes y el mejor volumen de investigación del registro sónico dipolar para tener una respuesta robusta. Muchas veces se debe hacer un modelamiento hacia adelante para lograr este valor agregado. También debemos considerar la posibilidad de estimar propiedades mecánicas de la roca de una forma dinámica. Y esto le proporciona un campo de aplicación a este registro en explotación de shale plays. Entonces, sabemos que antes de convencer el intelecto es imprescindible tocar y predisponer el corazón. Entonces, estemos listos para poder usar todos estos datos que obtenemos a partir del registro sónico dipolar. Les habló César Aguilar y nos vemos en estas coordenadas.